Buenas tardes, mi nombre es María Garrido, soy estudiante activa del PNF en Higiene y Seguridad Laboral de la Universidad Politécnica Territorial Andrés L. Blanco. En esta oportunidad, mis compañeros y yo estaremos presentando un video sobre las normas ISO 26000. La norma ISO 26000 nace en el 2001, cuando las entidades de trabajo buscaron promover o que se hiciera ver lo que es la responsabilidad social dentro de lo que son sus organizaciones. Pero es en el 2010 cuando es publicada esta norma. En el 2012 es codificada dicha norma. La Organización Internacional de Normalización, y sus siglas abreviadas, lo que es la ISO, busca promover lo que fue la responsabilidad social. Antes de explicar lo que es la norma ISO 26000, debemos saber lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social no es nada más que un compromiso o un deber de tipo moral, donde se ve involucrado o donde su impacto repercute en lo que es la sociedad. La responsabilidad social, en su objeto y campo de aplicación, busca ser una guía para promover a las entidades de trabajo, ya sean públicas o privadas, ya sea en países desarrollados o países no desarrollados, que las entidades de trabajo, ya independientemente de su servicio o producto final, genere un impacto dentro de la sociedad positivo. Es decir, las entidades de trabajo se tienen que ver involucradas en programas o actividades que generen la responsabilidad social sanamente. Es decir, anteriormente las empresas o entidades de trabajo solamente pensaban en un beneficio propio, es decir, sin importar el costo que esto llevaba, su producto final o servicio trajera consigo lo que son efectos negativos. Esto se disparó un poco cuando la norma ISO 26000 buscó promover lo que fueron guías o materias que se fueron involucrando, como son el medio ambiente, los derechos humanos, lo que son la protección al consumidor, lo que fue la lucha contra la corrupción, de manera tal que las organizaciones promovieran lo que es la responsabilidad dentro de sus empresas. Es decir, ya no iba a ser a grandes empresas, sino así sea empresas pequeñas o emprendimientos pequeños. La responsabilidad social dentro de esta norma se le daba un sentido erróneo. ¿Por qué? Porque ella no pretende ser aval legal de esta responsabilidad social, sino que sirve como orientación para las empresas para que se aplique lo que es dicha responsabilidad social. En cuanto a su capítulo 3, las empresas, esta norma ISO 26000 nos explica o nos establece lo que son algunos antecedentes históricos. Es decir, fue en los años 1970 cuando la responsabilidad social se veía en las entidades de trabajo. Un primer acercamiento de lo que fue la responsabilidad social se da cuando las empresas hacían obras de caridad. Ahí fue el primer paso para que las entidades de trabajo pudieran cumplir con esta responsabilidad social. Lo que son los consumidores, lo que son los inversionistas, lo que son los proveedores, deben hacer frente para que la responsabilidad social se cumpla dentro de la organización. Esta debe ser de manera voluntaria y debe ser importante, puesto que la responsabilidad social genera un impacto positivo dentro de las organizaciones. Es decir, las organizaciones, cuando generen productos y servicios, tengan un alcance donde la responsabilidad social sea de manera satisfactoria. Esto fue todo, gracias. Y yo voy a hablar sobre los principios de la responsabilidad social. Entre ellas están las generalidades. El objetivo primordial para una organización es minimizar su contribución al desarrollo sostenible. Al adaptar esta norma internacional, es aconsejable que una organización tenga en cuenta las diversas sociales, ambientales, legal, cultural, política y organizativa, así como la diferencia en las condiciones económicas. Para la rendición de cuentas, el principio consiste en una organización que debería rendir cuentas por su impacto en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Para la transparencia, es una organización que debería resolver de forma clara
precisa y completa en un grado razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones de las que son responsables, incluyendo el impacto conocido y probable sobre la sociedad y el medio ambiente. Para el comportamiento ético es una organización que debería basarse en los valores de la honestidad e integridad. Estos valores implican la precaución por las personas, animales y medio ambiente, el compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones en los intereses de las partes interesadas. Para el respeto de las partes interesadas, aunque los objetivos de la organización podrían limitarse a los intereses de sus dueños, socios, clientes o integrantes, estos individuos o grupos también podrían tener derechos, reclamaciones o intereses específicos que deberían tenerse en cuenta colectivamente. Estas personas o grupos constituyen las partes interesadas en una organización. Respecto a los principios de la legalidad, se refiere a la supremacía del derecho y en particular a la idea de que ningún individuo u organización que está por encima de esta ley y de los gobiernos, y que los gobiernos también están sujetos a esta ley. Para la normativa internacional del comportamiento, una organización debería considerar las oportunidades y canales legítimos o tratar de influir en las organizaciones y autoridades competentes con el fin de resolver cualquier de estos conflictos. Y por último, el respeto de los derechos humanos, que consiste en que una organización debería respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. Muchas gracias. Buenos días. Vale, un pequeño resumen de la norma ISO 26000 en su capítulo número 5, responsabilidad social en las organizaciones. El primer punto sería reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas. Este capítulo aborda dos prácticas fundamentales de la responsabilidad social. El primero, el reconocimiento por parte de la organización de su responsabilidad social, y el segundo sería la identificación por parte de la organización en sus partes interesadas. El reconocimiento de la responsabilidad social implica identificar los asuntos que surgen como consecuencia de los impactos de la organización. También implica el reconocimiento de las partes interesadas de la organización. Otro de los puntos sería reconocer la responsabilidad social. Toda organización debe abordar su responsabilidad social y debería tener o entender tres relaciones. ¿Cuáles serían estas relaciones? La primera sería entre la organización y la sociedad. Una organización debería entender y reconocer cómo impactan en la sociedad y en el medio ambiente sus decisiones y actividades. Otro punto sería entre la organización y sus partes interesadas. Estas se componen de los individuos o grupos cuyos intereses podrían verse afectados por las decisiones y actividades de una organización. El otro punto sería entre las partes interesadas y la sociedad. Las partes interesadas tienen interés particularmente en relación con la organización, que pueden diferenciarse de las expectativas que tienen en la sociedad sobre el comportamiento responsable de cualquier asunto. Otro de los puntos sería reconocer las materias fundamentales y asuntos pertinentes de la responsabilidad social. La forma más efectiva para que la organización identifique sus responsabilidades sociales es familiarizarse con las 7 materias fundamentales, que son la gobernación de la organización, los derechos humanos, prácticas laborales, participación activa de la comunidad, medio ambiente, prácticas justas de operaciones y asuntos de consumidor. Estas materias fundamentalmente cubren lo más importante o los puntos más probables de tanto económico como ambiental y social que debería abordar cada organización. Otro punto sería la responsabilidad social
y la esfera de influencia de la organización. Una organización es responsable de los impactos, decisiones y actividades sobre las que tiene un control formal o de facto. Por lo tanto, la esfera de influencia incluye relaciones dentro y más allá de la cadena de valor de cada organización. Sin embargo, no toda cadena de valor de una organización se encuentra necesariamente dentro de la esfera de la influencia. Otro de los puntos serían, identificación e involucramiento con las partes interesadas. La identificación e involucramiento con las partes interesadas son la clave para abordar la responsabilidad social de cada organización. Otro de los puntos sería identificación de las partes interesadas. Las partes interesadas son organizaciones o individuos que tienen uno o más intereses en cualquiera de las decisiones o actividades de una organización, ya que estos intereses pueden verse afectados por la organización y se crea en relación a esta. No es necesario que la relación sea formal. Otro de los puntos, y para ya culminar, sería el involucramiento con las partes interesadas. El involucramiento con las partes interesadas puede tomar diversas formas por parte de la organización. Partes interesadas que pueden tener lugar tanto en reuniones formales e informales, conferencias, talleres o audiencias públicas, discusiones de mesa redonda, comité de negociaciones colectivas y foros basados en la web. Muchas gracias y bueno, esto fue todo. Que tengan un feliz día. Estar explicándoles algunos criterios de la norma ISO 26000, la cual se refiere a la responsabilidad social. El principal objetivo es proporcionar una orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en cada una de las diferentes organizaciones. Particularmente se basan en sistemas políticos, estructuras, entre otros, para la determinación de dicha norma. Cada una de las diferentes organizaciones se deben encargar de establecer técnicas para introducir nuevos enfoques en su toma de decisiones y sus diferentes actividades. Esta orientación debe pretender ayudar a todas las organizaciones en su totalidad, ya sean independientemente su punto de inicio. Existen una serie de procesos que nombraremos algunos a continuación, en donde está ubicado la relación de las características de cada una de las organizaciones con la responsabilidad social. Se puede decir que es útil para cada una de las organizaciones, porque están presentes sus características claves. Esta revisión será de ayuda cuando se determinen los asuntos pertinentes y también identificar las personas interesadas. Comprender la responsabilidad social de cada una de las organizaciones. La debida diligencia es un proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos, tales como impactos ambientales, económicos, entre otros, con el propósito de lograr evitar aquellos aspectos mencionados. Luego viene la determinación, la pertinencia e importancia de las materias fundamentales y los asuntos para una organización. Una organización debería revisar cada una de las materias fundamentales e identificar también cada uno de sus asuntos, y se debe tomar en cuenta los diferentes criterios. 1. La lista de la totalidad de sus actividades, y 2. Identificar sus partes interesadas, entre otros. Aunque la mayoría de las organizaciones
toman en consideración que por sí mismas pueden comprender la responsabilidad social. De todos modos, tienen que tener en cuenta que se deben involucrar las partes interesadas. Sin embargo, es importante reconocer que hay asuntos que podrían ser pertinentes, aunque las partes interesadas no los puedan identificar. El siguiente es la determinación de la importancia. Después de identificar los asuntos, también existen otra serie de criterios que se deben tomar a consideración. El primero es el alcance del impacto del asunto en las partes interesadas y el desarrollo sostenible, los efectos potenciales que se derivan del actuar o del no actuar y la preocupación de las partes interesadas sobre los asuntos que se deben tomar en consideración. También tenemos las iniciativas voluntarias para la responsabilidad social. Tales iniciativas de responsabilidad social es de hecho una organización creada para abordar varios aspectos y también el resultado es una amplia variedad de iniciativas a disposición. Entonces podemos decir que esta normativa se encarga de la responsabilidad social y tiene una serie de procesos, criterios que se rigen para conformar dichas organizaciones, para que cada persona que pertenezca a la organización pueda tomar los necesarios para hacer cumplir esta normativa. Esta normativa también consta de 7 capítulos, los cuales se refieren de cada uno tiene su siguiente información y procesos para dar cumplimiento a la norma.